Limpia, que recibió el premio Femina. El premio sobre todo hizo que todos los focos de la literatura francesa giraran hacia Chile, pero es difícil de hablar de Limpia, encuentro yo, sin hablar de Las homicidas, que viene justo antes porque hay como un diálogo entre las obras, y es difícil hablar de Las homicidas sin hablar de su trayectoria, porque tú no llegaste a la literatura, a la escritura creativa, imaginativa, por el camino más corto, ¿cierto? ¿Nos podrías explicar tu trayectoria? Bueno, primero, gracias Nadine por ser parte de esta conversación. Muchas gracias también al Instituto Francés y a todas las personas que están esta noche acá. Estoy sorprendida de lo lleno que está, así que gracias por venir a acompañarnos en este diálogo. Y bueno, efectivamente creo que no se puede hablar de una sin la otra y creo que si voy a hablar de mi trayectoria tengo que partir con esto que suelo decir, que es que la explicación de que es el camino largo es que yo no estudié letras, no estudié literatura, no pensé que me iba a dedicar a la escritura, sino que pensé que iba a ser abogada. Y lo pensé desde muy joven, con mucha decisión, porque quería ser abogada de derechos humanos, que me parecía un ámbito muy valioso para el cual dedicarme. Yo vengo de una familia que había sufrido los embates de la dictadura, eso me había marcado mucho, y entré a estudiar Derecho en la Universidad de Chile convencidísima. Convicción que fue empezando a mermar como cuando empezaron a aparecer las clases de Derecho Comercial y de Tributario, y yo empecé a saltarme las clases y a ir a más talleres literarios y a darme cuenta de que había ahí algo que en realidad me complicaba y que no tenía que ver con el ser abogada, sino que tenía que ver con la relación entre el derecho y el lenguaje, que es una relación para nada estética, empecemos por ahí, muy instrumental, por supuesto, y que tiene un vínculo, trabaja el lenguaje como un lenguaje del poder, ¿no? Y para el poder. Y al empezar a ir a talleres literarios, al empezar a leer y a soltar la mano, a empezar a escribir mis primeros cuentos, relatos, me di cuenta de que mi vínculo con el lenguaje era un vínculo mucho más afectivo y mucho más estético, ¿no? Y que de alguna manera me afectaba y me perturbaba tener que escribir como suelen escribir los abogados para que sus escritos sean aceptados en los tribunales, que dice Kafka que es como masticar el espíritu con aserrín, y creo que tiene razón. Y entonces empecé cada vez más a acercarme más y más y más a la escritura hasta que en un momento dije, bueno, voy a postular a una beca a ver si me resulta para hacer un magíster de escritura creativa en Estados Unidos, de escritura creativa en castellano, y cuando me gané esa beca, uno de los momentos más felices de mi vida, dije, bueno, si este camino empieza a resultar, creo que es el camino que a mí me hace más sentido. Así que así fue como en realidad me empecé a acercar a la escritura literaria, como una escritura más libre, ¿no? Que combina la belleza, el ritmo, la melodía y el pensamiento también de una manera que para mí el derecho simplemente no podía tener. Muchas gracias. Bueno, después de una primera novela, escritura creativa, La Resta, de la que hablaremos un poco más tarde, publicaste un ensayo, o sea que volviste al mundo del derecho. Se trata de Las homicidas. Una investigadora francesa, Sandrine Rabosso, hablando de la asesina, porque el ensayo se llama Homicidas, es un recorrido por algunos casos criminales cometidos por mujeres que marcaron la historia de Chile, que marcaron las memorias. Esta investigadora dice que habla de la figura de la asesina como de un oxímoron poético, qué bonito, ¿eh? Porque la mujer es un ángel de dulzura, pero también es capaz de violencia asesina, considera ella. Lo que tú dices en el prólogo, porque dices que mujer y asesina son antónimos. Y en este ensayo tú vinculas muchísimo el crimen de estas mujeres con la problemática del género. Me gustaría que tú te adentraras un poco en esta temática del género a través para mí la escritura del libro Las homicidas fue una suerte de reconciliación con el mundo del derecho, porque si bien, no es un libro jurídico en ningún sentido, no es un libro literario, es un ensayo literario, pero que se aproxima a estos casos, que sí son casos legales, desde una mirada que
toma ciertas preguntas muy jurídicas, la pregunta por la norma, ¿no? Que la norma, quiero decir, qué repetición de ciertas costumbres o de ciertos actos termina produciendo lo que consideramos normal, ¿no? Una costumbre. Y cómo eso se aplica a la pregunta por el género. Entonces eran ciertas preguntas jurídicas que las llevé a estos casos y que me hicieron, en el fondo, afirmar luego de la investigación que cuando una mujer comete un asesinato, un homicidio, no solamente transgrede las leyes penales, las leyes que indican en nuestros códigos que está prohibido matar, sino que transgreden un segundo conjunto de normas, que son las normas del género, que son las normas no escritas que nos dicen qué es ser mujer. Y que cuando un hombre comete un asesinato, este segundo conjunto de normas no las transgrede, no las normas del género que le indican qué es ser un hombre, sino que, y esto es bastante perturbador, muchas veces lo reafirma, ¿no? Si lo vemos en el mundo del narco, hay una vinculación muy fuerte entre la masculinidad y la violencia. Esa vinculación no está en el caso de las mujeres. Y esa doble transgresión fue lo que a mí me interesó explorar en estos casos, no solo en su reverberación jurídica, o sea, qué pasó con estas mujeres, si las condenaron o no, cuál fue su condena, sino específicamente por qué estos casos que ocurrieron en 1916, 25, en los años 60 y en los años 50, dieron origen a una serie de producciones culturales, obras artísticas, películas, canciones, poemas, novelas, obras de teatro, que de alguna manera trataban de recuperar a estas mujeres, pero para devolverlas a su lugar doméstico y pasivo, y quitarles el aspecto del filo de haber cometido esta transgresión. Y realmente para mí fue una investigación apasionante, por el lugar que me tocó ocupar como ratona de biblioteca y por los lugares inesperados a los que me llevó la escritura ensayística, que es un tipo de escritura que a mí la verdad es que me gusta mucho. Gracias. Y son casos del pasado, pero tú explicas en el epílogo, uno de los epílogos del libro, que hablan también del Chile del siglo XXI, ¿cierto? Indudablemente, es que yo creo que este punto al que me refiero en el libro, que es la doble transgresión, sigue intacta, o sea, esa transgresión a las normas del género sigue ocurriendo. Un caso reciente del que probablemente muchos aquí se acuerdan, el de María del Pilar Pérez, llamada La Quintrala, o sea, devolviéndonos a ese origen de pensar esa figura de mujer mala, 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 ¿no? Ya eso ya ocurrió en el siglo XXI y yo podría haber escrito el 5º capítulo sobre ella y hubiera entrado en la misma línea. De hecho, busqué los materiales y estuve a punto de incluirlos, pero era no armaba del todo bien el arco. Pero efectivamente yo creo que son temas tremendamente vigentes, porque también las preguntas por el género en el siglo XXI son preguntas bastante centrales, que creo que también hunden sus raíces en ciertos conflictos contemporáneos que estamos atravesando, ¿no? Así que han producido también cierta respuesta conservadora. En fin, yo creo que el libro tal vez por eso se sigue leyendo, pese a que ya ha sido publicado hace bastantes años, un libro que siempre se está leyendo como la misma cantidad de ventas del libro, de lecturas del libro, creo que porque le habla de igual manera al presente, y eso es un poquito perturbador, pero cierto. Y tu escritura ensayística es al mismo tiempo muy rigurosa y muy creativa. Y en uno de los capítulos de Las Homicidas, en el 4º, hay un cuento. Tú escribiste un cuento sobre el último caso, que es el caso de Teresa Alfaro. Y creo que Limpia está en ciernes en este cuento por muchas razones. ¿Podrías hablarnos de la transición entre esos dos libros, Las Homicidas y Limpia, que viene 3 años después? Sí, bueno, como les contaba, lo que me interesaba de estos casos no solamente era el aspecto judicial, sino estas repercusiones culturales, ¿no? Y cuando me di con el caso de María Teresa Alfaro, pese a que al revisar la prensa era probablemente de los 4 casos el que más resonancia pública había tenido, el que más portadas de diarios y de revistas había ocupado, era muy llamativo que no hubiera habido ninguna recuperación cultural del caso, ningún cuento, ninguna película, ninguna canción, a diferencia de todos los demás que eran muchas, ¿no? Y ese silencio me llamó la atención y pensé entonces, ¿es que acaso este personaje, una trabajadora doméstica que asesina a los hijos de sus patrones, es irrecuperable?
culturalmente es imposible escribir sobre ella, y fue ante esa pregunta que dije, bueno, voy a jugar el juego, ¿no? Y voy a intentar hacer yo una producción, digamos. Y así escribí ese cuento. Es un relato ficcional que efectivamente rompe la estructura del libro, desconcierta un poco en su inicio, y que la retomo en el diario, que hay un diario donde yo voy narrando cómo fue el proceso de escritura de ese propio cuento, ¿no? Yo creo que ese diario es el que le toma la mano a Limpia, porque en el fondo ese diario que yo estaba escribiendo sobre la escritura de ese cuento terminó también hablando de la escritura de esa novela. Cuando terminé de escribir Las Homicidas, yo no pretendía escribir una novela basada en el caso de María Teresa Alfaro, pero me había ocurrido, sí, que en la escritura del cuento, es un cuento que tiene 15 páginas, yo había escrito como 150. Cosa que es perfectamente normal. O sea, que de esas 150 queden 15, como ratio de cosas que se tiran a la basura y que no. Pero había habido ahí una búsqueda en esas 100 y tantas páginas, que era una búsqueda por una voz, con un punto de vista, y estaba yo intentando empezar otro libro que quería escribir, y que no llegó ni llegará a puerto, porque se me atravesó este otro. O sea, me seguía dando vueltas la voz, me seguían dando vueltas como ciertas imágenes que se me ocurrían, escenas de una posible otra historia. Y ahí dije, bueno, parece que aquí hay una novela. ¿Qué pasaría si invento un personaje distinto de esa María Teresa Alfaro y que termina siendo esta Estela? ¿Qué pasaría si escribo en primera persona? ¿Qué pasa con esa primera persona? Y así surgió... un poco abruptamente se me cruzó Limpia y terminó teniendo este vínculo muy fuerte con Las Homicidas. Acabas de mencionar la voz. La voz para mí es fundamental en Limpia, y mencionas en Las Homicidas una preocupación muy grande tuya por la voz de estas mujeres, lo cual me recuerda a la entrada en literatura de Manuel Puig, que dice que estaba escribiendo un guión cinematográfico donde una tía suya tenía que hablar durante 3 líneas y no pudo hacerla callar y habló durante 3 páginas. La fuerza de la voz de Estela la encuentro igual en Limpia, una persona que nadie podría hacer callar. Así que me hice muchas preguntas sobre esta voz, sobre la construcción de esta voz, que tú comentas en Las Homicidas. Dices que te preguntas cómo era la voz de Rosa Faundes, si tartamudeaba o no, y te dice que te interesaría saber detrás de los documentos jurídicos cuáles fueron las palabras que ellas emplearon realmente. Y quería saber, porque tú dices que ensayaste las voces, ese proceso, o sea, que tú pensaste realmente que la voz era una herramienta fundamental para hacer pasar el mensaje de Limpia. Es que creo que la pregunta por Limpia, por esa novela en particular, es la pregunta por la voz. O sea, la voz es la novela. Son completamente inseparables. Y cuando la estaba probando, que fue en la escritura, insisto, en la escritura del cuento, efectivamente me iba encontrando con una serie de trabas, de dificultades, de preguntas sobre la legitimidad de esa voz, de yo poder tomar esa voz o no poder tomar esa voz, cómo podía ser una voz que fuera verosímil o inverosímil, qué tipo de palabras iba a ocupar o no iba a ocupar ese personaje. Todas preguntas que a mí me resultaban alucinantes, apasionantes de intentar responder, de ir como a tientas buscando, y eso hizo que de pronto me apareciera esta voz que efectivamente tenía algo para mí muy poderoso, creo que esa es la palabra, ¿no? Como una voz que en el propio relato ella misma lo dice, o sea, es una voz que ha sido silenciada, y que a la que no dejan hablar y que de pronto empieza a hablar y es imparable, pero no sabemos si alguien la está escuchando o no, ¿no? Que es otra pregunta que queda ahí latente en la novela. Entonces, diría que en parte fue esta suerte de persecución de la voz una vez que terminé de escribir Las Homicidas, lo que simplemente me impuso la necesidad de seguir explorando esas preguntas y que llevaron a esta novela. Igual para mí, la pregunta por la voz en general, más allá de Limpia, en Las Homicidas, donde también está la pregunta por mi propia voz, desde dónde me ubicaba yo para escribir sobre esos casos, ¿no? Y en La Resta, donde también está urdida a través de 2 primeras personas de 2 personajes, creo que es una pregunta simplemente central para mí como en mi escritura, y de hecho lo que estoy escribiendo ahora es una especie de hilo conductor. Entonces, para mí es como la pregunta literaria que creo que me voy a responder toda mi vida y de la que no tengo una respuesta clara, simplemente la voy explorando.
Y justamente tú mencionaste qué palabras emplear. Estela lo dice en la novela, cuando emplea algunas palabras, porque su voz no es la voz que uno esperaría de una criada. Lo cual me recuerda lo que dice Jean Genet después de escribir Las criadas, Le Bon, porque le reprocharon la manera de hablar de las criadas, que no es natural, y él dice, ¿y qué sabe usted? Si yo fuera una criada, yo hablaría como ellas hablan. Entonces, esta voz no es la voz esperada de una criada. ¿Por qué elegiste ese término medio? ¿Ha sido un juego de poder? De que Estela hubiera elegido una voz que no fuera su voz esperada por la sociedad. Sí, es interesante. Por supuesto que Jean Genet me acompañó en la escritura de Las homicidas, obviamente, y de Limpia también. Y que creo que la pregunta también por la voz es la pregunta por el poder. ¿Quién tiene derecho a una voz? Estas frases que tenemos, frases hechas, ¿no? Como, le diste voz a un personaje. Yo no le di voz a ningún personaje, como a una suerte de colectivo, ¿no? Esto de tomar prestada la voz, quitar la voz. Y en el caso en particular del personaje ficcional de Estela, hay un juego de expectativas, ¿no? ¿Cómo se supone que habla una trabajadora doméstica? ¿Qué palabras se supone que puede ocupar y qué otras palabras se supone que no puede ocupar? ¿Y quién quién toma esa decisión, ¿no? De quién tiene el poder de ocupar ciertas palabras y otras no? Y en qué sentido esa es una pregunta brutal de clase también. Y también por qué hay ciertos saberes que tiene, por ejemplo, el personaje que se sabe absolutamente los nombres de todas las plantas y árboles y flores de Chiloé, su lugar de origen, y que no es considerado todo ese vocabulario, todo ese saber no es considerado un saber, ¿no? Creo que toda esa pregunta, que es una pregunta por la propiedad de las palabras, es una pregunta que también atraviesa la novela como una fuente de incomodidad, porque ese que esperamos y que no esperamos es un juego de insatisfacción y satisfacción, ¿no? Y que me interesaba mucho generar como esa especie de tropiezo, como, a ver, pero ¿cómo habla así, no? Y luego ella dice, a ver, ¿no esperaban que hablara así? Bueno, ahí está abierta, digamos, la pregunta. Exactamente, como un juego de poder. Ella toma el poder a través de su utilización de la palabra. Algo notable también en el libro, el ambiente absolutamente opresivo que se genera de a poco por pinceladas y que crece. Un ambiente opresivo anunciado, tiene como la dinámica de la tragedia, una crónica de una muerte anunciada, digamos, porque desde la página 2 se habla del asunto que genera todo ese interrogatorio policíaco de Estela. Entonces, hay elementos anunciadores, elementos simbólicos como los ratones. ¿Cómo trabajaste tú esa generación del ambiente opresivo de la novela? Ahí hubo una pequeña trampa que es mía y que es de Estela. La trampa es la siguiente. ¿Quién querría leer una novela de una trabajadora doméstica que está contando que barre, que corta la cebolla, que limpia el water, que saca los pelos del desagüe, que abre y cierra la puerta y eso? Fin de la historia, ¿no? Ella sabe que de esa manera no puede contar su historia y esa es parte de su historia. Entonces la estrategia que usé en la novela, que usa ella porque es una primera persona que lo hace así, es decir, bueno, les voy a contar la historia que ustedes quieren escuchar, que es porque aquí hay una niña muerta y por qué muere, que es lo que ustedes quieren saber. Para llegar a eso, que pasa en el final, hay 250 páginas de trapear, planchar, limpiar, ¿no? Ordenar, criar a esa niña, ¿no? Y creo que esa fue mi manera de poder también escribir sobre el trabajo. Escribir sobre el trabajo es especialmente difícil porque el trabajo es muy repetitivo, el trabajo en general, pero en particular el trabajo invisible de la casa, ¿no? Entonces esa estrategia estaba presente en la novela para poder narrar o intentar narrar un aspecto de este trabajo tan invisible. Bien, y hay muchos lugares cerrados. Perdón, y me hablaba así de la claustrofobia, de esta puesta de elementos que la opresividad. Sí, que tiene que ver con al ella establecer ese final, ¿no? Sobre la tragedia, que efectivamente esa es la estructura de la novela, de que la niña muere. Luego toda la novela transcurre en el interior de esa casa, ¿no? O sea, toda la novela, todo lo que se narra transcurre en el interior de la casa, salvo el final. Pero a la vez
desde donde ella está narrando es otro lugar de encierro. Entonces creo que fueron esos dos encierros, el encierro innominado, el que no se explica, que es donde ella está hablando, desde donde ella está hablando, y el encierro literal de la casa y dentro de la casa de su pieza, ¿no? Y dentro de la pieza su propio cuerpo, porque creo que ahí hay algo también que yo quise trabajar mucho, que es estas múltiples disociaciones que tiene el personaje cuando necesita fugarse, necesita salir de la casa de su vida, y entonces también de alguna manera sale de su propio cuerpo con ciertos momentos de disociación. Creo que todos esos elementos son los que van urdiendo esta trama opresiva, junto con, claro, estos elementos más simbólicos como la presencia de los ratones, y el otro muy fuerte que es la irrupción de la perra, ¿no? Que es otro elemento que también no es tan opresivo, pero es tal vez el personaje más desolador del libro. Sí, quería comentar también contigo esa depersonalización, esa toma de distancia que hace Estela y que encontramos también en La Resta, como que los personajes tratan de salvarse de su presente con esta disociación. Yo quería saber si no tenía además una dimensión un poco sociopolítica, porque esta distanciación de Estela no será lo que le permite tomar conciencia de su vida, viéndose desde afuera. Yo creo que, a ver, es algo que a mí me doy cuenta retrospectivamente que me ha interesado de antes, digamos, porque lo veo también efectivamente en La Resta, estos personajes que se escinden, ¿no? Para fugarse de sus propias historias, pero también para poder tener un punto de vista. Y creo que en el caso de Estela eso ocurre más de una vez, ¿no? Como que de pronto, repentinamente, puede ver sus manos, ¿no? Como en ningún otro momento las ve, pero cuando finalmente puede verlas y las reconoce y las desconoce, porque ve sus manos pero ve las manos de su mamá, son todos momentos en que también se ubica y se desubica, ¿no? Porque son las manos de una trabajadora, pero son sus manos. Punto, ¿no? Y yo creo que hay una dimensión que sí, que es social, pero que simplemente, o no simplemente, complejamente, tiene que ver como con la construcción de la subjetividad en un mundo que te encasilla, ¿no? Dentro de un rol cuando todo es muchísimo más complejo en la configuración de una subjetividad. El personaje de la niña es muy fascinante también, es muy ambivalente, es un poco el contacto entre el mundo de los padres y el mundo de Estela. ¿Cómo pudiste construir ese personaje de la niña? No es fácil poner niños en la literatura. Sí, no es fácil porque además es como que te cae encima el peso de cómo se supone que son los niños y que es muy fuerte la normatividad en torno a la escritura de la infancia, porque se supone que son los niños inocentes y siempre tocando esa sola tecla, ¿no? Y creo que bueno, hay obras literarias que, por supuesto, de Agatha Christoph, por ejemplo, El Gran Cuaderno, narrando infancias sumamente oscuras, y esas fueron fuentes de esta niña, pero a la vez hubo más... Y esto es un poco deprimente, pero bastante observación de las infancias actuales, contemporáneas. Niños, niñas de pronto muy exigidos, ¿no? por estas demandas de éxito, con muy poco tiempo para pasar con sus familias, ¿no? Y que están tremendamente ansiosos y ansiosas. O sea, yo he visto a hijas de amigos que se sacan los pelos, ¿no? O que se comen efectivamente las uñas y de una manera como tratando de devorarse a sí mismos, como queriendo desaparecer, pero a la vez queriendo ser vistos. Y creo que ahí hay algo que tiene que ver con la relación del modelo en el que vivimos, este capitalismo tardío, neoliberalismo y la soledad, el aislamiento, la falta de tiempo. Entonces creo que todo eso aparece en el personaje de Julia, un personaje muy difícil. También yo leí sobre la depresión infantil, cómo se manifiesta en ciertas edades, y también leí sobre el suicidio infantil, que es un fenómeno que, si bien es menor, no es algo masificado, existe cada vez más. Y también esa zona muy oscura me permitió urdir a este personaje, esta niña a la que Estela quiere matar también, la desespera y la quiere abrazar, ¿no? Y creo que todo ese abanico afectivo en el vínculo entre ellas era muy interesante de explorar para mí en la novela, de una infancia, no sé, como opaca.
se encuentra también en tu libro la temática de la sociedad de las apariencias, porque esta familia se ve como la familia de los comerciales, familia feliz, y en realidad detrás de todo eso es una familia completamente disfuncional, sin afectos, y Estela es testigo del otro lado de la moneda, lo que no se puede ver, lo que no se puede decir. Este testigo, que debería ser mudo, porque en teoría se espera de una empleada doméstica que sea discreta, es un elemento que pudo haber acelerado el desencadenamiento del final para ti. O sea, yo creo que la ruptura de la expectativa de la discreción por parte de Estela es lo que arma también la novela. O sea, ella se supone no solamente que es muda, o sea, que no, se espera de ella que lo que ve no lo ve, que lo que escucha no lo escucha, y que si habla nadie la escucha. Y todo eso es lo que está roto en la novela. Está todo el tiempo, o sea, Estela es un personaje que no solamente ve de manera obsesiva cada detalle, y la novela es muy detallista en ese sentido. Está todo el tiempo como mirando la mancha aquí, lo que dice una mancha, lo que dice donde se rompe la ropa, habla de una persona, ¿no? Donde se gasta. O sea, es un personaje que está todo el tiempo mirando en detalle, que está escuchando atentamente cada palabra, y que luego cuando rompe ese silencio, porque hay un largo momento en la novela donde ella deja de hablar, pero cuando ella efectivamente se pone a hablar, es cuando se rompe como el pacto de jerarquía dentro de la familia, y rompe también el modelo de la familia y su idea o ideal de perfección. Y eso también me parecía un acto de venganza legítima, interesante de explorar. Nos hace jugar a nosotros, lector, un papel bastante terrible, porque hay una superposición total del destinatario del discurso de Estela con el lector. ¿Es algo calculado que nos haga sufrir tanto? Completamente. Sí, totalmente. O sea, esa superposición es intencional, que se produjera ese juego en que quienes leen se ubiquen en esa zona incómoda y jerárquica del juicio. Creo que ahí siguen mis pasos por la Facultad de Derecho penándome, inevitablemente. Es una casualidad, una pregunta anecdótica, ¿es una casualidad que Estela tenga el mismo nombre que la criada de Coronación de Donoso? Un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje, porque el personaje de la criada igual existe en la literatura. No hay tantas criadas tampoco en la literatura chilena. Es que yo creo que hay muchas, lo que pasa es que son siempre personajes muy, muy secundarios, como en la realidad. Yo creo que es la pasada al frente la que es inusual. De hecho, en este sentido encuentro que la portada es absolutamente fantástica, porque la foto representa es una metáfora visual de la novela, con ese cuerpo de la criada que está en el centro, pero absolutamente invisible, detrás de un velo, un túpido velo, y invisible, y una sombra, no es una individualidad, no logra aparecer como individualidad, salvo Estela en la novela, que logra romper, dar una vuelta de tuerca en la jerarquía de la cual hablabas. Para volver a la Resta, La Resta es una novela que te inscribió, a pesar de la diferencia de edad, en la generación literaria de la literatura de los hijos. ¿Tú reconoces esta etiqueta y consideras que existe esta generación de la literatura de los hijos? Creo que con limpio me inscriba como en la generación de Donoso y me empiezo como a transformar en alguien cada vez más vieja. La verdad es que... Mira, o sea, encuentro útil la categoría como una categoría de lectura entre muchas otras categorías de lectura, y sin duda mi primera novela, dialoga y es parte de la trama de toda esa literatura. Estoy hablando de las novelas de la Nona Fernández, de la novela de Zambra, de parte de la obra de la Alejandra Costamaña, y que claro, efectivamente son todos 10 o 15 años mayores que yo, pero mi biografía se corresponde a la biografía de ellos por una cuestión familiar, entonces no es tan raro. Y por otro lado, a mí la verdad es que la categoría, insisto, me parece útil para pensar ese libro. Lo que pasa es que después la vida siguen saliendo libros y no tiene ningún sentido pensar Las Homicidas Olimpia bajo la categoría literatura de los hijos.
entonces deja de servir. Pero creo que igual presenta algo interesante esa categoría para pensar las novelas latinoamericanas de la postdictadura, no solamente las novelas chilenas, sino que pensar estas novelas en conjunto con las argentinas, que trabajaron de manera mucho más desfachatada, mucho más irónica, mucho más humorística, en una clave muy dolorosa, pero muy interesante, su propia postdictadura. Y que no ocurrió en el caso chileno, y creo que toda esa trama es interesante. Pero por otro lado, yo también siempre pienso que La Resta se puede poner bajo otras categorías también, y así ha sido, gracias a que fue también traducida, entonces como que empezó a tener otras formas de ingreso. A mí igual no me asustan tanto las categorías, pienso que sí sirven bien, a veces son equivocadas. La Limpia está... Obsesivamente los norteamericanos la han puesto como un thriller, un policial de como quién lo hizo, y la gente que es fanática de los thrillers le carga el libro porque dicen, pero es que no se entiende quién lo hizo, y entonces que salen como poco satisfechos de la lectura. Pero hay una suerte de necesidad de categorizar las cosas que a veces las reduce y no hay mucho que hacer con eso. Yo no me voy a estar peleando con las categorías, más bien me las tomo con humor y que pongan unas y otras y luego se verá. Gracias. Tú hablas... En La Resta hay una estructura bastante compleja porque hay dos narradores tú hablaste de los dos personajes principales que están narrando en primera persona cada uno su historia, pero los capítulos van del más grande al cero, termina con el capítulo 0, o sea que hay una especie de una polifonía directa entre los dos narradores y ese juego con los números, La Resta. Bueno. Y en Las Homicidas hay una estructura muy compleja también con ese diario al cual aludiste, porque el ensayo está acompañado cada vez de un diario. ¿Cómo construyes la estructura de tu libro? Porque Limpia es mucho más lineal. Ahí como que hay un cambio, ¿no? A ver, yo creo que la pregunta por la estructura de los libros es la pregunta por el propio libro. O sea, de qué es como la misma respuesta que tiene que ver con el tema de la voz. La voz también es una pregunta por la estructura. En el caso creo que cada libro va a tener o sea, la respuesta genérica es que cada libro me hace pensar cuál es la estructura más apropiada para este material que estoy pensando, para esta voz que estoy trabajando, qué sentido tiene que esta voz sea narrada como principio medio, que la historia sea narrada como principio medio fin, qué sentido tiene romperla. Y cada material, cada voz, cada historia me va a volver a presentar esa pregunta, ¿no? Que es algo que a mí me resulta muy desafiante y muy atractivo y que creo que diferencia a algunas escrituras de otras. Hay otros escritores que a mí me gustan mucho, que son de mis favoritos, que tienen esta pregunta respondida de antemano porque están trabajando en general en la misma voz. Diamel Altit, por ejemplo, José Saramago. Siempre están trabajando esa misma ritmos muy similares, voces muy parecidas, aunque vayan de una singular a una plural. Hay algo que ya está respondido y Herta Müller, y son de mis escritores favoritos. No es mi caso porque yo voy cambiando de voz y en ese sentido es inevitable cambiar de estructura. En el caso de La Resta era para mí imposible narrar una historia del dolor brutal de la postdictadura y la dictadura chilena con un principio, un medio y un fin, como cerradito, como un moñito. Era para mí parte de la violencia de intentar cerrar algo que no se puede cerrar. Entonces, que estuviera así horadada la historia era parte de la intención de la novela. En el caso de Las Homicidas me parecía importante introducir una primera persona que era mi voz para plantear que también esto que estoy escribiendo como una teoría, fue una tesis doctoral, viene desde un punto de vista que es mi punto de vista, ¿no? Y reivindicar esa primera persona me parecía importante porque, como digo, el origen del libro fue un doctorado donde te enseñan a escribir desde un lugar que es como nosotros pensamos, ¿no? Nosotros pensamos que, y eso a mí me resultaba marciano. Entonces me parecía muy importante como volverlo una subjetividad. En el caso de Limpia, que sí, es una primera persona, sí, tiene una estructura como más redonda. Creo que es parte de la fuerza de la voz que tome la batuta con esa estructura tan poderosa también, ¿no? Que es la trama de la histórica, digamos, literaria de la tragedia, porque es esa la estructura, ¿no? Te cuento el final y sin embargo quieres leerla completa para llegar al final que ya sabes cuál es. Limpia es un monólogo casi teatral, o sea, hay una ruptura de género porque dentro de una novela estás escribiendo teatro.
y fue llevada a las tablas. Era un desafío total porque esa inscripción en falso en la novela tenía que desaparecer en las tablas. ¿Te parece que la obra conservó el mismo mensaje a pesar de que no podía seguir siendo igual? Era una adaptación imposible. Yo pensé que estaba escribiendo una obra de teatro cuando empecé a escribir Limpia. O sea, y estaba feliz porque yo siempre he querido escribir teatro. Es algo que me interesa mucho, me gusta mucho el teatro. Así que pensé que iba a ser una obra de teatro que terminó siendo una obra de teatro, solo que no es mía la obra de teatro. Y la verdad es que como a mí, cuando me propuso Alfredo Castro llevar a las tablas la novela y me preguntó si acaso yo quería participar del proceso creativo, yo le dije que no, que yo ya había escrito el libro, que el libro era esta novela, que para mí estaba terminada y que entonces él tuviera la más total libertad de hacer lo que le pareciera. Y luego fue para mí muy sorprendente verla, la fui a ver en el estreno, sorprendente porque buena parte del texto está de manera literal en la obra de teatro, pero con ciertos aspectos más, no sé, burlescos o caricaturescos de los personajes que no están en el libro, con elementos de la voz que me resultó alucinante ver a la actriz protagónica, ¿no? Escuchar esa voz. Creo que hay algo que es muy fascinante a la vez que creo que yo como que termino el juicio sobre mi novela cuando yo terminé de escribir la novela, y en ese sentido la pude disfrutar como una obra de teatro, sí, a la vez como algo que era muy propio. Entonces hay un punto ciego en el que no puedo decir mucho. Me quedaron 1000 preguntas en el tintero, pero nos parece importante también que el público pueda hacer sus preguntas. Antes que nada, quiero agradecerte todas esas respuestas. Y creo que de Limpia, que era la novela que generó este encuentro gracias al premio Femina, de Limpia se puede decir lo que se dice de los personajes de teatro, que las criadas o los criados en el teatro son los peores papeles en la vida y los más maravillosos en el teatro, lo cual demuestra que el arte puede trascender la realidad. Se puede decir lo mismo de tu novela. Yo creo que la vida de Estela no fue fascinante, pero la novela sí lo es. Así que nosotros acá estamos todos muy felices de que hayas puesto entre paréntesis el derecho para escribir y esperamos muchos libros más. Y podríamos abrir a muchas gracias al público. Viene el momento de las preguntas. Si alguna persona tiene, no sé si también puede ser un comentario o cualquier cosa. No sean tímidos. Escuchando el diálogo y hablando de tu magíster de escritura creativa en los Estados Unidos, no puedo sino recordar a William Faulkner. Y pensaba precisamente en una novela de él con forma de libreto de teatro, que es Requiem para una monja, donde también en alguna medida el personaje central es una criada, en este caso una criada negra, y está involucrado también una situación criminal, digamos, dentro del... Entonces, la pregunta es ¿qué influencia ha tenido, por ejemplo, un escritor como Faulkner en tu formación? Cuando llegué a Estados Unidos, que yo tenía 26 años y me sentía bastante como una impostora en el marco de un magíster donde muchos sí habían estudiado literatura y yo no había leído a Faulkner. Entonces recuerdo que apareció Faulkner como en la clase 1 y yo me fui de cabeza a leer Faulkner, de lo que nunca más salí, porque la verdad es que cuando leí Mientras agonizo, que creo que es una de mis novelas favoritas, y punto, también entendí muchísimo sobre el poder de las voces, sobre el trabajo en esa novela con los símbolos, con los sonidos, y fue creo que una de las influencias más grandes para La Resta, Faulkner en ese momento, que lo leí desde mi complejo de impostora. Creo que leí todo, justamente por una necesidad de llenar un vacío de formación que yo sentía por no haber estudiado letras. Así que sí fue una figura muy, muy importante.
¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ah, ya. No, primero agradecerte por estar acá. Yo te comento, bueno, soy profesora, venimos un conjunto de profesores porque, bueno, te estamos leyendo con estudiantes de tercero medio y también te leímos con estudiantes de cuarto medio. Entonces ha sido muy enriquecedor para nosotros también ver cómo tu lectura también amplía las mentes, porque nosotros, no sé, ahora estamos leyendo Las homicidas con tercero medio y la primera pregunta es, ¿por qué vamos a leer esto? Y si vamos a enaltecer finalmente el crimen o preguntas del tipo y vamos a aprender a, qué sé yo, a ejecutarlo, pero de pronto también ellos logran y ellas logran darse cuenta de las distintas lecturas que se hacen a partir de cómo se percibe el crimen a inicios del siglo XX. Y alrededor de eso también yo quería comentarte como lo interesante también que es que el caso de María Teresa Alfaro, tú lo comiences con este cuento, o que da cierto posteriormente a la novela, porque ellos están buscando pistas detectivescas. Entonces ellos, al igual que en el caso de María Carolina Gil, toman la literatura como una parte de la evidencia que se utiliza. Y creo que es muy bonito el puente que tú haces, porque si bien en su tiempo todos estos juicios hicieron que la literatura fuese muy mal mirada, acá tu literatura permite que ellos comprendan o entiendan o se posicionen empáticamente con el personaje. Entonces creo que ese ejercicio híbrido que tú haces en Las homicidas es genial como a nivel, no sé, muy intergeneracional. Así que como que quería comentártelo y agradecer que esa escritura siga vigente. Me parece, pero una gran noticia que lo estén leyendo personas tan jóvenes y que resuene, digamos, varios años después de su publicación y que resuene más de 100 años después de algunos de esos crímenes. Y a la vez no deja de ser bonito que este libro que habla sobre los ecos de los casos y sus ecos, ¿no? Los casos y sus ecos culturales. Mi libro es también un eco cultural de esos casos y mi libro ha dado origen también a otros ecos culturales. Y toda esa cadena a mí me parece, no sé, como muy enriquecedora también, sobre todo para mí. Eso todavía más, si lo están leyendo en contexto de estudiantes de enseñanza media, me parece pero un honor muy grande. Bien. Ojalá funcione. Bueno, gracias por estar aquí y también gracias a las profesoras por darle a los estudiantes leer gente de ahora, digamos. Yo quisiera saber qué rol desempeñó para ti esto de haber podido estudiar escritura creativa. ¿Habrías llegado a ser lo que eres, digamos, si no hubieses tenido la oportunidad de tomar esos cursos, digamos? Es una bonita pregunta. Yo, varios años antes de irme a hacer ese magíster, ya estaba tomando talleres literarios, eran como mi tabla de salvación, mi salvavidas para no deprimirme, literalmente para no deprimirme estudiando Derecho, que es una carrera muy, muy árida, ¿no? Entonces ya los talleres me estaban abriendo un camino. Pero haberme ido con una beca, que no es menor ese punto, porque fueron 2 años en que no tenía que hacer otra cosa más que escribir y leer de manera exclusiva, ¿no? Esa beca, sumada al hecho de que llegué a un contexto de otros 19 estudiantes de toda América Latina que venían, como digo, muchos de ellos sí habían estudiado literatura y venían con sus bibliotecas en la cabeza a decirme, pero lee tal cosa, lee tal otra, a recomendarme tal otra. O sea, fue una experiencia para mí tan enriquecedora, me abrió el mundo, o sea, me abrió la cabeza, me hizo conocer la literatura latinoamericana profundamente y rápidamente, me hizo también aprender a leer de otra manera, que es algo que hizo, creo, sobre todo Diamela Altit en sus talleres, que nos enseñaba a leer como escritores y escritoras, a leer, a aproximarnos a la literatura desde ese otro, que es un pequeño giro, ¿no? Y que permite también como estar desentrañando las novelas desde otro
otro ángulo y todo eso yo lo aprendí en ese contexto. No sé si lo hubiera aprendido haciendo talleres, tal vez sí, pero creo que no, porque fue una experiencia muy como de sumergirse, ¿no? Completamente en la literatura por 2 años, y eso para mí fue transformador. O sea, yo llegué al máster escribiendo de una manera y salí como habiendo soltado mucho más la mano, salí mucho más insegura que segura de todos modos, pero por lo menos me empecé a atrever y a confiar en que todas esas lecturas que sí fui haciendo iban a ir nutriendo mi escritura también. Así que fue para mí muy importante. Y yo sé que hay una polémica siempre, unas discusiones de si se puede enseñar a escribir o no se puede enseñar a escribir. Por supuesto que se puede enseñar a escribir, es un oficio, se aprende a escribir leyendo, se aprende a escribir escribiendo, o sea, se aprende a escribir probando. Los que siguen afirmando que no es porque creen en la varita mágica del genio, que no es otra forma que una manera elitista de entender las cosas. Así que la verdad es que yo aprendí muchísimo y para mí fue una experiencia fundamental. ¿Otra pregunta? Hola, soy bibliotecaria de la Alianza Francesa y he prestado varias veces el libro a adultos, todavía no a los estudiantes. Y bueno, cuando me han devuelto el libro, siempre pregunto, bueno, ¿y te gustó? Y varios me han dicho, sí, pero no entendí el final. ¿Y esa es la pregunta? ¿Ah? ¿Esa es la pregunta? No te voy a decir, pero ¿cuál es tu intención? Porque cada lector interpreta a su manera. Y me pregunta, ¿pero tú qué entendiste? Yo también estoy con la duda, no tengo claro con quién está hablando, pero digo, bueno, le voy a preguntar a... Así que tengo que dar una respuesta. Bueno, yo creo que, a ver, para mí, y esto no es una frase hecha, pero para mí como lectora, voy a hablarlo así, para mí como lectora es muy importante que no me impongan una lectura, ni siquiera la lectura de la autora o autor de un libro. Es muy importante, sobre todo cuando hay finales que están más abiertos que cerrados y cuando se dejan elementos para la interpretación, yo prefiero quedarme con mi interpretación como lectora. Y en ese sentido yo como escritora y autora intento respetar ese espacio, digamos, con la convicción de que el libro no es solo el libro que yo escribí, es el libro que se construye con la lectura de cada persona que atraviesa esas páginas, el modo en que esas palabras lo afectan, lo tocan, lo atraviesan. Y en ese sentido, explicar mi final, como que lo veo como una forma autoritaria también de ver la literatura que no es la que yo quisiera. Sí puedo hacer un comentario más general, que es algo que me encanta comentar a lectores nacionales, aunque aquí es más amplio el espectro del público, que es que el aspecto específico del ingreso de las protestas en el final de la novela es un punto que a lectoras y lectores chilenos los suele perturbar, molestar, irritar, y puedo seguir usando adjetivos, y que a lectores de cualquier otro lado, latinoamericanos y de las traducciones que ha habido, por el contrario, les hace mucho sentido. Y ahí yo creo que hay un punto que me parece fascinante, que es de qué modo la novela toca una fibra de incomodidad que todavía tenemos como sociedad frente al estallido social, a la revuelta popular, como se le quiera llamar, y cómo al aparecer en la novela genera una suerte de crispación, shock, malestar, que tiene que ver con lo no resuelto, ¿no? Entonces ahí lo único que puedo decir sobre eso es qué interesante que se produzca esa irritación. Sobre la pregunta como concreta que me han hecho también otras veces, de bueno, pero a ver qué pasó con la niña, silencio. Y respeto a las distintas interpretaciones y lecturas que surjan, que me parecen, insisto, tan válidas como la mía, o sea, igualmente válidas que la mía. Pero como la sociedad me otorga una suerte de varita mágica de la verdad sobre mi propio libro, prefiero no decirlo. Aquí.
Hola, a mí me fascinó tu libro, te aviso. Pero, bueno, y se lo he regalado a todo el mundo, pero provoca reacciones emocionales muy diversas. O sea, una amiga que es buena lectora me dijo, no lo pude leer racionalmente porque me recordó pésimas experiencias con las nanas, ponte tú, ¿ya? Y otra, claro, también me dijo esto de que la protesta ensuciaba el final. Pero lo que quiero decir es que las reacciones son intensas. O sea, el libro gusta o no gusta. Nadie te va a decir, sí, un buen libro, interesante. A mí me encantó en todo caso. No, me parece, me gusta mucho a mí que sean reacciones viscerales o emocionales, porque para mí la literatura que en general a mí más me gusta es la que conmueve, la que toca, la que atraviesa, la que incomoda. Si yo logro hacer eso con mis libros, me declaro muy feliz. Y a la vez a mí también me ha pasado, porque existen las malditas redes sociales, que por un lado, claro, es grato que te digan, oye, me encantó tu libro, qué bonito, bla, 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 y te etiquetan en una cosa simpática, bonita, o una lectura interesante. Pero también me ha pasado que he recibido unas lecturas, o sea, una hostilidad también muy fuerte, ¿no? De personas que se han sentido muy incómodas, como si estuviera yo apuntándolas con el dedo de cómo maltratan a las trabajadoras en su casa, y he recibido unos mensajes que lamento mucho no haberlos guardado, porque eran interesantes para pensar un ensayo sobre la incomodidad. Los voy a tratar de buscar porque realmente esas reacciones viscerales no dejan de decir algo, ¿no? Sobre el país, sobre las relaciones, tensiones de clase. Que se diga, por ejemplo, que las protestas ensucian la novela, me parece fascinante. ¿Qué es esa suciedad? ¿Nos limpiamos entonces? Todo eso me parece, la verdad, no sé, muy decidor de cosas que no tienen que ver con el libro, y que la literatura pueda hacer eso como ensuciar a la realidad, digamos, o tocarla y tocarnos, me parece algo magnífico, algo muy único de las artes, y que yo espero poder seguir haciendo. Una última pregunta. Solamente comentar que me parece muy, no sé, me impresiona mucho que uno pueda escribir como con distintas estructuras, porque me imagino que para eso necesitaste hacer una beca en Estados, no sé, para poder escribir un ensayo después e ir adaptando según el tema que vas a abordar. ¿Cómo vas a escribir el libro? ¿Qué estructura va a tomar todo eso? Eso no es común, ¿no? En los escritores, o sea, generalmente hay los escritores en general escriben con una sola estructura. ¿O? No, yo creo que es una pregunta que es fundamental, porque no hay un camino trazado, o sea, o hay un camino trazado, pero es un camino muy decimonónico y muy de decir, empezar una novela con había una vez, no sé. Sí. Entonces, como eso ya se ha roto, ya ha estado roto, porque socialmente, mucho más que eso, está roto, entonces en las novelas eso se rompió. Y la pregunta de qué es escribir una novela hoy, en el siglo XXI, cuando los grandes relatos están rotos, cuando las subjetividades están rotas, entonces son preguntas que yo creo que cualquier escritor que esté pensando en su propio material y que no pasa por haber pasado por el curso de escritura creativa, eso ahí no era algo que se estudiara o se enseñara. Creo que pasa por una manera de estar pensando el propio material, y de estar pensando el mundo, estar pensando la sociedad, que yo creo que buena parte de los escritores más literarios, digamos, no toman fórmulas, sino que lo están tratando de inventar cada vez. Claro. Y respecto a las homicidas, me imagino que tuviste, no sé cuánto tiempo toma investigar para escribir un libro como ese. Eso, ¿cuántos años? No sé cuánto. Sí, me parece que debe ser mucho. Sí, ese fue el trabajo de investigación de las homicidas, fueron 5 años, o sea, y luego estar puliendo el texto un poco de tiempo más. Fue un trabajo largo, difícil, pero muy satisfactorio cada vez que encontraba materiales que nadie había encontrado nunca, como la sentencia judicial de inicios del siglo XX. O sea, yo saltaba de alegría y gritaba en la biblioteca cuando en la biblioteca o en los archivos cuando encontraba material que se había perdido, ¿no? Y como buscar la hebra y rescatar estos relatos me parecía algo que encantada lo volvería a hacer.
Muchas gracias, Alía. Yo tengo una pregunta. ¿En qué estás trabajando en este minuto? O sea, que todo el mundo quisiera saber cuál va a ser el próximo, o la próxima novela o próximo... Bueno, así como el primero fue una novela, el segundo un ensayo, el tercero una novela, el cuarto un... Así que sí, es no ficción, va a salir en marzo. Es un libro donde estoy como trabajando y retrabajando y pensando de manera central el problema del lenguaje en relación a algunos temas contemporáneos como el fascismo, el género y Palestina. Así que eso va a salir pronto. Estoy casi terminándolo. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, bueno, los libros a la venta a mano izquierda en español, a mano derecha en francés. Y bueno, y dedicacia si compran el libro, y les deseo, bueno, una muy buenas noches. Muchas gracias, Alía. Fue un placer recibirte aquí. Gracias a ustedes, gracias Nadine. Y muchas gracias.